Compartir entonces la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a leer desde el versículo 17 al versículo 29. ¿Ya? Nuevo Testamento, Hechos capítulo 7, del versículo 17, dice así: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Vamos a seguir leyendo. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Amén y amén. Padre, queremos darle gracias en esta hora por su palabra, mi Señor eterno. Su palabra es verdad, su palabra es espíritu, su palabra es vida. Padre, ministrenos en esta hora, coloque en nosotros reverencia, coloque en nosotros el temor del Señor, coloque en nosotros, Padre mío, el anhelo, la expectativa, el deseo de recibir su palabra y ser instruidos por ella. Padre, coloque en nosotros oídos de sabios, de tal manera que esta palabra caiga en nuestros corazones, que tengamos entendimiento y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Ayúdenos a no ser higueras estériles, Padre mío, que pase el tiempo, los meses, Padre mío, los años, no haya fruto en nosotros, sino que por el contrario permítanos dar abundantemente fruto para la gloria de Cristo.
se lo pedimos por misericordia, mi Dios eterno. Padre, reprenda toda posición antagónica en el nombre de Jesús. Y deme palabra de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento, palabra iluminada para la gloria de Cristo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Recibamos nuestro asiento, mis queridos hermanos. Vamos a meditar en esta tremenda palabra del Señor, que nos encontramos aquí precisamente en uno de los relatos más tremendos, que es el libro de los Hechos, en el capítulo 7, como explicamos hoy día en la radio, para los que escuchan el programa. Este relato parte ahí en Hechos capítulo 6, del verso 8 en adelante, ¿ya? O sea, desde el verso 8 al verso 15, esa porción del relato se une con Hechos capítulo 7, y el personaje principal, el orador, el predicador en este caso fue Esteban, ya Risto Santala, que es uno de los más eminentes escritores gentiles que escribió de allá desde Jerusalén, comentando precisamente Hechos capítulo 7. Él dice que cuando Esteban está aquí predicando, ya está haciendo una síntesis acerca de la historia de Israel, él sostiene que por lo menos aquí Esteban citó o aludió a 62, 63 versículos del Antiguo Testamento. O sea, eso ya nos permite el dimensionar el conocimiento que tenía Esteban del Antiguo Testamento. Y no solamente eso, sino que el poder de síntesis. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en todos estos versículos, Esteban podría haber enfatizado en otros tópicos, pero hace una síntesis realmente preclara, es decir, extraordinaria, con mucha iluminación, que logra ir hablando naturalmente por el Espíritu. Y de hecho, esto llegó a ser tan impactante porque esto no lo escribió Esteban, ¿cierto? O sea, esto lo escribió Lucas. O sea, esto fue tan impactante que quedó en la retina, en la memoria de la iglesia primitiva, en la memoria de los líderes, que después quedó plasmado este relato. O sea, la gente debió de haber quedado sobrecogido al darse cuenta cómo él habló primero con tal conocimiento bíblico, segundo con tal poder de síntesis, y tercero, lo que despertó en la gente. Porque ¿qué despertó? Sobre todo en los líderes religiosos. Despertó un profundo odio, un profundo resentimiento. Porque yo reflexionaba en esto y meditaba en una de las palabras que comentaba aquí un teólogo metodista del siglo XVIII, que él reflexionaba en un punto tremendo, porque él decía que así como Israel había rechazado a Moisés en un principio, ya y luego cuando él vuelve, ahí lo recibe, él dice que allí ya hay una figura de lo que iba a suceder con el mismo Mesías. Yo nunca había reparado en ese punto, de que en un principio lo rechazan y en la segunda venida lo reciben. Ya, o sea, eso ya era una alusión precisamente a lo que va a acontecer con Israel. En su primera venida el Mesías fue rechazado ya por la inmensa mayoría, pero sabemos que en la segunda venida posterior al arrebatamiento, al final del periodo de la tribulación, Israel lo va a recibir cuando precisamente esté a punto de ser aplastada por el anticristo y por otras fuerzas. Entonces, la predicación de Esteban tenía una tesis. ¿Cuál era la tesis? Bueno, hay muchas tesis, hay muchos planteamientos aquí que son profundos, que no los vamos a desarrollar todos por la brevedad del tiempo. Pero uno de los puntos que enfatiza en este caso Esteban es que ustedes no se lo olviden, le estaba diciendo al Sanedrín, no se lo olviden que ustedes representan al Israel que rechazó a Moisés. Y así también, ¿no? Como que le está diciendo, no es sorprendente que ustedes hayan rechazado a Jesús si rechazaron a Moisés. Y recordemos que había profecías
en el Antiguo Testamento cuando Moisés habla y Moisés dice que un varón como él se iba a levantar en el futuro. Y allí, en ese caso, Moisés estaba profetizando de la venida de Jesús, Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador. Entonces, cuando leemos este capítulo 7, realmente quedamos impresionados con el conocimiento bíblico que tiene en este caso Esteban. Ahora, yendo ya directamente a la porción bíblica que hemos leído del versículo 17, y Esteban por el Espíritu dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. ¿Ya? Y esto ya estaba profetizado, si nosotros nos vamos acá a Génesis capítulo 15, nos vamos a hallar en el verso, a ver, vamos a leer del verso 12, dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, aquí está la profecía, y será esclava allí. Mire qué tremenda profecía, 400 años antes de que esto ocurriese. Y será oprimida 400 años. ¿Se dan cuenta? O sea, esto sí que es una palabra predictiva, pero clara, específica. Más también a la nación a la cual servirán, es decir, Egipto, Dios dice acá, juzgaré yo. O sea, los judíos que tenían, o los israelitas que tenían en antecedente esta profecía que probablemente se fue dando primero de manera oral, verbal, ellos sabían, los judíos temerosos de Dios, sabían de que un día ese Egipto que los estaba aplastando, un día serían juzgados por Dios. Y esa era la esperanza de ellos. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. O sea, los judíos temerosos, y uno de los grandes temerosos, digamos, para ese periodo, antes de Moisés, sin lugar a dudas, fue su padre Amram y su madre Jocabed, que se movieron en un nivel de fe tremendo. Recuerda usted que pusieron al niño allí en una canasta, en un río, y confiaron que Dios iba a proteger, en ese caso, a Moisés. Entonces ahí vemos cómo la fe de ellos era tremenda. De hecho, hay algunos relatos no bíblicos que corresponden a lo que se llama la tradición oral. Es decir, que es una tradición que se fueron comunicando por siglos. Hay algunas cosas que evidentemente chocan con la palabra y nosotros las rechazamos, pero hay otros relatos de la tradición judía que son llamativas y que, en este caso, Flavio Josefo los puso por escrito ahí en el primer siglo, donde Flavio Josefo cuenta que había una tradición. Flavio Josefo escribe para finales del siglo I, por lo tanto es como contemporáneo de los apóstoles. Y Flavio Josefo cuenta de que habían tradiciones orales donde se hablaba de la tremenda espiritualidad que había en Amram y en Jocabed, y especialmente en Amram. Entonces, si esto es así, es efectivo, indudablemente, mis queridos hermanos, que Amram junto a otros hicieron eco y se recordaron de esta palabra profética que Dios le había dado a Abraham. Se acercaba el momento del cumplimiento. Los que habían sido esclavos, Dios había determinado que iban a salir con riquezas. Y eso es precisamente lo que ocurrió. ¿Se recuerdan que los egipcios le decían, tomen, llévense esto? O sea, hubo un cumplimiento realmente impresionante, porque lo que más quiere un país, cuando tiene muchos inmigrantes, lo que más quiere es que el inmigrante se vaya y no darle nada. Que la persona se vaya sin nada. De hecho, hay algunas políticas ya en los Estados Unidos que buscan, entre otras cosas, confiscarle los recursos a los inmigrantes cuando ellos sean expulsados. En cambio, aquí había una palabra predictiva de que los judíos al salir de Egipto iban a ser tremendamente compensados por Dios.
Entonces, esa palabra estaba en el corazón de los judíos que eran temerosos de Dios. Y dice el verso 18, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Y esto es muy llamativo porque en este caso, cuando Esteban hace esta síntesis, él por algo coloca en aquel mismo tiempo. ¿Qué significa? En un tiempo de crisis, en un tiempo donde eran perseguidos, en un tiempo donde el faraón buscaba disminuir el nacimiento dentro del pueblo de Israel. Oye, si hay un factor que puede arruinar un pueblo, es precisamente la tasa de reemplazo, cuando mueren más personas de las que nacen, que es uno de los fenómenos que está ocurriendo acá en Chile. Mueren más personas de las que nacen. Y es por eso que algunos están a favor de la inmigración, para que lleguen personas y puedan en alguna medida reemplazar la gente que estaría faltando. Entonces, en este contexto de problema demográfico dentro de los judíos, dentro del pueblo de Israel, nace Moisés, no en el mejor momento, no en el momento de la abundancia, no en el momento en que el pueblo estaba en tiempos de paz, sino que en un momento de crisis. Y dice, y fue agradable a Dios. Esto es una cosa que a mí más me impresiona desde que he estudiado esta palabra. Muchas veces he leído estos pasajes bíblicos y si hay algo que me impresiona esta frase, y fue agradable a Dios, pero resulta que ¿cómo iba a ser agradable a Dios? Piensa usted, reflexionemos, ¿cómo iba a ser agradable si era un bebé, era un recién nacido? O sea, no había hecho ni bien ni mal y ya Dios tenía un agrado. No sé qué vio en el niño, no sé qué cosa habrá visto, o en su omnisciencia, en el conocimiento futuro de las cosas, Dios vio que iba a haber algo, no sé, de obediencia, de humildad en algún sentido en Moisés. Pero lo que está claro es que aquí Esteban nos dice que era un recién nacido, y fue pasando el tiempo y era agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Acá hay una serie de relatos relacionados con relatos orales. Ya puede ser Josefo, puede ser, otros ¿cómo se llaman? Escritores judíos, estoy recordando, ¿no? Filón, puede ser Filón de Alejandría y otros escritores que mencionan una serie de relatos orales donde se cuenta, por ejemplo, entre otras cosas, que verdaderamente, según la tradición oral de ellos, que no es bíblico, uno puede aceptarlo, puede rechazar esos comentarios, pero se narra cómo, entre otras cosas, Moisés fue y capitaneó una conquista, creo que era al reino de los etíopes, y vence Moisés como general. Eso está en la tradición oral que luego fue puesta por escrito por Josefo u otro escritor de ese tiempo. Entonces, al parecer, realmente por los relatos que se fueron traspasando los judíos, al parecer realmente Moisés fue destacando dentro de la corte de los egipcios. Y no solamente fue destacando en un concepto, digamos, militar, según estas fuentes orales, sino que aparte de eso, y sobre todo de acuerdo a lo que dice la palabra, Moisés comenzó a destacar en el campo intelectual. Verso 22 dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Imagínate. O sea, si tú piensas esto, realmente tú tienes que darte cuenta que la panacea de la sabiduría, del conocimiento en esa época, eran 2 lugares, Egipto, 2 Mesopotamia. Estos 2 lugares eran la cuna de la civilización
Y Moisés estaba en la creme de la creme en uno de esos sectores, nos referimos a Egipto. Benson, que es un escritor del siglo XVIII, escribe, Moisés fue aprendiendo en todo lo que tenía que ver con la sabiduría de los egipcios. Y en ese contexto, él fue recibiendo conocimientos de geografía, porque eso se enseñaba en esa época. Geografía, geometría, aritmética, astronomía, historia natural, física, jeroglíficos, ramas de literatura egipcia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la malla curricular que ya se estaba dando en ese tiempo era realmente impresionante. Ahora, si lo comparamos con el conocimiento que se entrega en las universidades, evidentemente que el conocimiento que se entregaba en esa época era mucho más precario. Pero comparando lo que enseñaban los egipcios con el resto de los pueblos, o sea, los otros pueblos eran verdaderamente pueblos casi sin cultura. Entonces Moisés se encuentra en la cúspide de la civilización y sin lugar a dudas es por eso que en este caso Esteban dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, en toda la sabiduría. ¿Qué es lo que quiere dar a entender acá Esteban? Que tuvo una formación íntegra en diferentes ramas del saber. Entonces, pensamos cómo Dios en su soberanía coloca allí a Moisés. Porque, por ejemplo, ¿qué judío podría haber accedido a ese tipo de estudios? Ningún judío. Ningún judío, por más compadrasto, conocidos que haya tenido, por ejemplo, en un palacio, nunca hubiese podido llegar allí. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios, por medio de la adopción de la hija de Faraón, porque esa fue como podríamos decir una jugada magistral, cómo Dios va y lo coloca en un lugar que para cualquier judío era imposible llegar. No se estén quedando dormidos. Bendito Dios. Qué importante es entender que cuando Dios quiere colocar a alguien, Dios no le va a pedir ayuda a las personas. O sea, si Dios quiere ayudarnos, si Dios quiere abrir una puerta, su sabiduría es tan tremenda que Dios puede ponerte en un lugar que para ti y para mí es imposible. Allí te pone Dios. Amén, amén. Entonces, en este contexto vemos cómo Dios va haciendo las cosas. Dios va cumpliendo su plan con este bebé que en un principio era agradable a sus ojos. Este escritor Benson también nos comenta de que, por ejemplo, en escritos de Filón, Justino Mártir, Orígenes, Clemente, etcétera, se narra el conocimiento profundo que tuvo Moisés, de acuerdo precisamente a las fuentes a las que ellos accedieron. Para ese tiempo, por ejemplo, siglo I, II y III, había muchos relatos orales en esa época. Y estos escritores, muchos de ellos cristianos, llegaron a esos relatos y llegaron a conocer que lo que se hablaba de Moisés en el primer siglo de la era cristiana es que se decía que era profundo en su conocimiento, sólido, era una persona que tenía convicciones tremendas y a esa persona Dios ya le había trazado un plan que él no sabía. Porque, por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que Dios tiene planes que muchas veces nosotros en el hoy desconocemos. Pero no es que Dios va diciendo en qué lo uso, en qué área lo puedo colocar, qué puedo hacer con él. Este cachito no sé a dónde ponerlo. No, Dios sabe todo. Dios sabe, esta persona la voy a usar en esto. Obviamente si la persona está en la voluntad de Dios. A esta persona la doté con esta capacidad y la voy a usar aquí. Aunque la persona no sepa, pero Dios ya eso lo tiene determinado. Por eso es muy importante que nuestra oración siempre sea, permíteme entrar en tu perfecta voluntad. Esa es mi oración constante, permíteme entrar en tu perfecta voluntad. Yo la desconozco, pero tú sabes todo y tú me puedes mover, tú me puedes instar, tú me puedes influir para que yo comience a buscar lo que está de acuerdo a tu voluntad.
Y esa es la oración constante de Cristo, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Gloria a Dios. Entonces, ¿nos importa a nosotros realmente entrar en esa perfecta voluntad? Precisamente, Moisés fue formado por Dios y en esa formación Dios quería usarlo para su gloria. La figura de Moisés, imagínate tú, es tremenda. Es tremenda. Consideremos lo siguiente. En el conjunto, por ejemplo, de Éxodo, capítulo 2, verso 10, hasta Josué, capítulo 24, versículo 5, el nombre de Moisés se menciona por lo menos 700 veces. Imagínate la influencia que tenía Moisés, que tuvo, saca la cuenta 700 veces. Oye, en unos pocos libros se menciona a su persona. ¿Saben por qué? Porque fue una persona profundamente influyente. Es por eso que los judíos, piensa tú, pasaron, no sé, 1300 años hasta el tiempo de la venida del Mesías y todavía su persona era totalmente latente en la cultura judía, aunque no vivían como Dios le había dado a Moisés por la palabra que tenían que vivir. Si nosotros también analizamos, por ejemplo, en los libros históricos se menciona 51 veces. Ahora, ¿qué es lo tremendo de esto? Que Moisés, a pesar de todos los planes que Dios tenía con él, también Moisés erró en algunas cosas que también muchas veces nosotros erramos. Y vamos a irnos al centro de esta predicación, verso 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Le vino al corazón. Hay diferentes posturas con respecto a esto, pero la mayoría de los escritores se inclinan, en este caso, a que fue Dios que colocó este sentir en el corazón de acercarse donde los israelitas e interiorizarse acerca de la vida que ellos tenían. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. Mira, lo defendió e hiriendo al egipcio. Aquí el texto griego da a entender que lo golpeó e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. No sabemos cómo Moisés llegó a la convicción que él era el libertador. Porque aquí él dice que él pensó que al hacer esa acción los judíos iban a decir, él es el libertador. O sea, él tenía la convicción que era el libertador de Israel. No sabemos si Dios se lo reveló en sueño. No sabemos si Dios le dio alguna profecía, una visión, algo. No lo sabemos. Lo que sabemos es que él, para ese momento, con 40 años, él tuvo la convicción que él era el libertador, que Dios lo había llamado como el libertador del pueblo de Israel. Imagínate. Ahora, él tenía esa convicción. Posiblemente Dios se la dio de alguna manera. El problema es que él quiso llevar a cabo las cosas con sus fuerzas. Entonces, Moisés tenía la misión que Dios le había dado. Dios le dio una misión. Dios le dio una preparación para esa misión. Pero Moisés no comprendió que había un tiempo para que aquello se llevara a cabo y de acuerdo a lo que Dios había planificado. Entonces, muchas veces nosotros nos adelantamos. ¿Cuál fue el problema de Moisés? Uno, que se adelantó, y dos, y sobre todo dos, que quiso hacer las cosas a su manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera?
¿Qué es lo que pasa cuando usted quiere hacer las cosas a su manera? Tal vez alguien puede decir, pero es que Dios me llamó, nadie te lo niega. Es que Dios me capacitó, nadie te lo niega. El problema es que muchas veces las cosas queremos hacerlas a la pinta nuestra. Y cuando queremos hacer las cosas a la pinta nuestra, nunca las cosas van a terminar en el lugar que uno esperaba. Imagínate, Moisés termina botado solo allá en Madián. Porque no supo esperar, no supo ser en ese sentido dócil a lo que Dios había planificado. ¿Qué quiso usar él? Él quiso usar sus fuerzas. Si tú te das cuenta, cuando Moisés, nuevamente llamado allá en el monte Sinaí, o también llamado el monte Horeb, cuando Dios lo llama a libertar al pueblo de Israel y luego Moisés llega a Egipto, si tú te das cuenta, Moisés nunca golpea a nadie. Moisés nunca usa su fuerza. Todo lo que hace es decir lo que Dios le había dicho. O sea, ahí estuvo su victoria. Obedecer y decir lo que Dios le decía. En cambio, en esta primera etapa, cuando él siente el llamado, porque realmente tenía el llamado, tenía la revelación que él había sido constituido como el libertador, pero él fue a cumplir esa misión con sus fuerzas. Entonces, cuando el hombre quiere cumplir las cosas con sus fuerzas, nunca le va a ir bien. No importa que sea, Moisés era el más culto de los cultos, no importa. No importa, ya pensemos que realmente había sido un militar, como sostienen algunas fuentes judías. Pensemos que había sido incluso un general. Pero la persona, por más capacidades que tenga, si quiere hacer las cosas a su manera, nunca va a llegar al lugar que Dios le quiere colocar. Con sus fuerzas, Moisés terminó exiliado. Con sus fuerzas terminó deportado, porque finalmente él tuvo que salir arrancando. Porque si se quedaba allí, por mucho que fuese el hijo, en este caso de la hija de Faraón, había una ley egipcia que lo sentenciaba. Entonces, ¿cuántas veces hemos querido hacer las cosas a nuestra manera? Voy a hacer esto a mi manera, porque tengo la formación, tengo las competencias, tengo la formación, tengo el conocimiento, tengo la habilidad, esto me lo sé de memoria, esto lo hago a mi manera y no considerando a Dios. Y mira lo que dice él, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mira, por mano suya, yo igual veo como un grado como de soberbia aquí. Por mano suya, porque él tenía dicho, yo voy a ser el instrumento. Pero no, yo soy el que los va a sacar. Ahí yo ya veo como que Esteban nos está contando que evidentemente Moisés era el llamado por Dios, pero Moisés no estaba comprendiendo que finalmente era Dios el que lo iba a sacar. Él iba a ser solo el instrumento. ¿Cuántas veces hemos visto la caída de pastores, de líderes, de hermanos, de gente corista, y que Dios nos libre a nosotros? Que ellos, cuando se olvidaron que eran solo el instrumento, luego esa persona terminó comiendo polvo. O sea, nosotros no podemos olvidar que somos los medios, el instrumento, las personas que Dios usa, las personas que en su bondad Dios dijo, ya a ti te voy a usar. Y uno, ¿qué tiene que hacer? Bueno, Dios mío, soy solo el instrumento. Soy solo la persona que usted está usando. No sé por qué usted me eligió a mí para predicar, para enseñar, para cantar, para evangelizar, para discipular, para bendecir la obra. En cualquier área que Dios use a la persona, siempre tiene que tener la convicción, soy solo un instrumento de Dios. Bendito sea Dios. Es tan peligroso cuando una persona dice, este es mi ministerio, este es mi llamado, este es mi negocio, esta es mi empresa, estos son mis estudios. Cuando la persona habla en ese nivel, yo digo en mi corazón, pobrecito, no sabe lo que se le viene a esta persona.
No sabe cuánto le va a costar llorar por esa soberbia. Imagínate cómo dice Moisés. Dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Cualquiera podría decir, no, aquí está hablando de manera metafórica. Yo creo que no está hablando de manera metafórica cuando dice mano suya. Porque él con la mano suya derribó al egipcio con algo humano. Él podría haberse presentado simplemente como un príncipe de Egipto y podría haberle ordenado al egipcio un castigo, listo. Pero te das cuenta cómo el temperamento, la prepotencia le ganó, la explosividad le ganó. Imagínate lo que le costó. Entonces muchas veces, cuando nosotros nos proponemos hacer la obra de Dios con nuestras propias fuerzas, ¿qué es lo que pasa? Alargamos el proceso. ¿Cuánto tiempo alargó Moisés el proceso? 40 años, imagínate, 40 años. Tal vez usted y yo lo hemos alargado 3 años, 5 años, 10 años. Tal vez hace años que tendríamos que haber, haber ejercido en alguna área en la iglesia. Tal vez hace años, pero ahora recién. ¿Por qué? Porque faltó entrega. Tal vez hace años tendríamos que haber tenido algo en nuestra vida personal, en algún área. ¿Y por qué no? Porque nos faltó decirle a Dios, hazlo tú enséñame. Tú enséñame cómo hago esto. Yo no sé. Yo tengo 100 alternativas, pero enséñame cuál tomar. O sea, una vida de dependencia a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Muchas veces nuestras capacidades, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento terrenal nos lleva a pensar que podemos hacer las cosas con nuestra propia fuerza. Y lamentablemente, cuando sucede aquello, lo que vamos a hacer, si es que ponemos nuestro mérito por delante, es alargar el proceso. Mira lo que pasó. Pasaron 40 años y luego Dios llama a Moisés y mira cuál es la actitud de Moisés cuando Dios le dice, ahora vas a ir tú, después de 40 años. ¿Y cuál es la actitud de Moisés? No me mandé a mí. No me mandé a mí. Oye, ¿y qué pasó con el sabio? ¿Qué pasó con el universitario? ¿Qué pasó con el que está lleno de conocimiento? Que aquí mencionamos toda la formación intelectual que tuvo. ¿Qué pasó con el general? ¿Qué pasó con el capo? ¿Qué pasó con el que con su fuerza iba a sacar a los israelitas? Ya no quedaba nada de ese. ¿Qué es lo que quedaba? Un simple pastor de ovejas que había trabajado 40 años apacentando las ovejas de otro. Imagínense, en 40 años no se menciona que Moisés haya tenido aunque sea una oveja. O sea, el noble de Egipto, en Madián, Dios, como diríamos acá en Chile, lo hizo pebre. ¿Y qué es lo que quedó? Un pastor, un trabajador, una persona esforzada, una persona que aprendió a trabajar con lo de otro. Piensen usted antes, Moisés, príncipe, hazme esto, hazme aquí, hazme esto, así. Esa es la vida de un príncipe. Vea usted los magnates. ¿Usted cree que ellos limpian los platos, que se hacen comida, que salen a trabajar? No, los tipos viven su vida de millonarios. Pero Dios toma al príncipe, lo pulveriza, el carácter del príncipe lo pulveriza y forma a un pastor de ovejas. Gloria a Dios. Un pastor de ovejas que tuvo que entender que las ovejas de Yetro eran ¿de quién? De suegro, de su suegro, Yetro. Por 40 años tuvo que tener este pensamiento. Esa oveja, que llevo trabajando con esa oveja años, ni una es mía. Gloria a Dios. Entonces cuando Dios lo usa para libertar a Israel, Moisés nunca se olvidó que esas personas tampoco eran de él. Amén. Eran de Cristo. Gloria. Eran del Mesías, Amén. eran de Dios, eran del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esa tiene que ser nuestra convicción. Nosotros somos administradores de lo de Dios. Amén. ¿Te das cuenta cuando Dios le dice, oye, anda tú? Él le dice, no, envía. Ve que Moisés le responde, envía al que tengas que enviar. Y Dios le está diciendo que era él, pero él le dice, envía a otro. Alabado sea el Señor.
Entonces a Dios le gusta eso. ¿Qué le gusta al Señor? Cuando nosotros le decimos, yo no soy capaz. Amén. Yo no soy capaz, yo no tengo la fuerza, yo no sé cómo hacer esto. Uy, eso es música. Es música para el oído del Señor cuando uno dice, pero ¿cómo yo? Dios mío, ayúdame. Si tú quieres, voy, predico, voy y canto, voy y enseño, voy y estudio, voy a buscar trabajo, pero voy a ir en tu nombre que yo no puedo. Pero si tú me ayudas, yo voy a poder. Alabados al Señor. Oye, y el Señor comienza a abrir puertas. Gloria a Dios. Entonces, este Moisés, en esos 40 años, tuvo que entender que las cosas no se iban a hacer a la manera de él, sino que a la manera de Dios. Entonces, ¿estamos nosotros dispuestos a que Dios haga su plan a su manera? ¿O vamos a seguir porfiados, vamos a seguir queriendo meter, como decimos acá en Chile, la cuchara? Sigue metiendo la cuchara, no va porfiada. Eso es para todos nosotros y el proceso se alarga. Pero hoy día con humildad le vamos a decir al Señor, aquí estamos, mi rey. Ayúdenos a ser dóciles para que las cosas se hagan a tu manera. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por esta palabra que usted nos ha dado en esta hora de la noche. Gracias porque usted nos ha bendecido con la palabra. Su palabra es verdad, su palabra es espíritu. Padre, ¿cuántas veces hemos hecho las cosas a nuestra manera y han salido mal? Y nos hemos equivocado, mi Señor eterno, porque no hemos querido hacer las cosas de acuerdo a la voluntad suya. Padre mío, perdónenos, porque muchas veces le hemos visto la cara al fracaso. Le hemos visto la cara, Padre mío, a la decepción, a la frustración por pura soberbia, por querer hacer las cosas a nuestra manera. Coloque en nosotros la docilidad, coloque en nosotros la humildad para poder hacer todas las cosas que hagamos sometiéndonos a usted, pidiéndole a usted la ayuda. Que eso esté presente en nuestra vida siempre. Coloque en nosotros la humildad, Padre mío, por misericordia. Coloque en nosotros la humillación. Coloque en nosotros el quebranto, Padre mío. Ayúdenos a humillarnos. Nos postramos, mi Dios, frente a su majestad, Padre mío. Cuánta gente, Padre mío, que sigue dando vuelta en el desierto, arruinándose, porque todavía son soberbios, soberbias. Ayúdenos a nosotros, Padre mío. Coloque esa humildad, docilidad, enternecimiento, quebranto, Padre mío, dependencia. Ayúdenos por misericordia. Gracias, Padre mío, por esta palabra. Moisés aprendió, Padre mío. Nosotros queremos aprender, pero no queremos aprender prolongando los procesos, sino que la obediencia va a llevar a disminuir, a acotar los procesos que usted tenga con nosotros. Gracias por esta palabra. Gracias por las escrituras, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al